26, dice así: Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumple mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están dormidos?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Esta es la palabra de Dios. Voy a pedir que incline su rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, oh Señor, que tú nos hables en esta tarde. Que tu palabra penetre en nuestros corazones. Si alguien está dormido en esta mañana, despiértalo. Padre, si alguien no te ha conocido, que tú levantes su alma y su corazón y que puede abrir sus ojos y reconocer y ver que hay un buen Dios. Ayúdanos, Padre, en esta mañana a poner en práctica tu palabra. Y en tu nombre oramos. Amén. Y amén. Estos últimos domingos hemos estado caminando juntos por Lucas capítulo 22, esa noche inolvidable en la que Jesús se reunió con sus discípulos antes de ir a la cruz. Jesús se sienta con sus 12 discípulos más cercanos y redefinió una tradición que había sido practicada por generaciones: la cena de la Pascua. Este evento está lleno de historia, de memoria y significado, y Jesús lo convierte en algo nuevo. El pan y el vino, las cosas simples de la mesa de cualquier familia judía, se vuelven extraordinarias. Ahora son símbolos de un nuevo pacto. Un pacto no escrito con tinta, sino sellada con su sangre. Y justo en medio de esta escena, en este momento tan sagrado, tan profundo, tan cargado de eternidad, ¿qué están haciendo los discípulos de Jesús? Están discutiendo, peleando entre ellos como niños en el asiento de atrás del carro. Yo seré el más grande en el reino. No, tú no, yo seré el jefe. Y ahí están los niños, los discípulos, peleando. ¿Te lo imaginas? Jesús está en pocas horas de ser arrestado, traicionado y crucificado. Y aquí están los discípulos en un debate de quién va a ser el más grande. Pero Jesús, con paciencia divina que solo Él tiene, interviene y les da una clase magistral sobre el liderazgo celestial. Él dice en el versículo 26, el mayor debe comportarse como ¿qué? El menor. Y el que mande como el que sirve. En otras palabras, en el reino de Dios, el camino hacia arriba es abajo. Si quieres ser grande, debes tomar forma de un siervo. Jesús, el Rey de Reyes, se postró y lavó los pies de sus discípulos. La semana pasada el doctor Fabio nos llevó por una de las conversaciones más intensas de toda la Escritura. El momento entre Jesús y Pedro. Y es íntimo, es fuerte, es transformador. Jesús mira a Pedro y le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. No sé tú, pero eso no es una metáfora que uno usa todos los días. Pero es alarmante. Y es como si Jesús dijera: Pedro, hay un enemigo que quiere destruirte. Tenga cuidado. Hay alguien que quiere devorarte. Hay un león que está buscando a quien devorar. Pero luego viene la esperanza. Porque Jesús dice: pero yo he orado por ti.
Y no solo fue una oración en ese momento. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice que tenemos un sacerdote que vive siempre para interceder por nosotros. Tenemos un Dios que todavía está orando en esta mañana por ti y por mí. Jesús es un buen Dios. Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro abogado. Pero entonces Jesús lanza una verdad que Pedro no estaba listo para escuchar. Pedro, he estado orando por ti, pero tengo que darte noticias. Te digo, Pedro, que hoy mismo, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y sabemos las famosas palabras de Pedro. Con su pecho inflado y su ego sin romper, responde como todos creemos que lo haríamos. Señor, yo nunca te abandonaré. Yo nunca te fallaré. Y eso nos lleva a nuestro pasaje. La escena cambia. Jesús y los discípulos ya no están en la casa donde están tomando la cena. Ellos están dirigiéndose al Monte de los Olivos, específicamente a un lugar llamado Getsemaní. Jesús está aquí en Jerusalén, ahora están saliendo para ir a los montes a orar. Ahora bien, Getsemaní significa prensa de olivas. Un lugar donde las olivas son trituradas para que su aceite pueda ser derramado. Y lo que pasa aquí es precisamente eso. Jesús comienza a ser aplastado, no físicamente, pero sí emocional y espiritualmente. El peso del mundo comienza a caer sobre él. Jesús es la oliva santa a punto de ser prensada para que el aceite de la salvación sea derramada para todo aquel que cree en él. Y Lucas dice que él fue al jardín como de costumbre. Por favor, ponga atención, porque esto no fue una escapada improvisada ni una crisis de último minuto. No, era parte de su rutina. Cuando Jesús venía a Jerusalén, solía retirarse a ese lugar, a orar, a buscar la presencia del Padre, a estar solo con Él. Así que quiero hacerte una pregunta directa. ¿Tienes tú un Getsemaní? ¿Tienes un lugar o una rutina donde te detienes para estar con Dios? Cuando todo está bien, ¿oras? Cuando las cosas se complican, ¿oras? ¿O vivimos tan ocupados haciendo cosas que se nos olvida cómo estar con Dios? Jesús estaba a punto de enfrentar la cruz y aún así se apartó para orar. Y nosotros muchas veces decimos, tengo tanto que hacer que no hay tiempo para orar. Tengo que trabajar, tengo que limpiar la casa, tengo que ayudar con los niños. No tengo tiempo, pero tenemos tiempo para cualquier otra cosa, menos estar en la presencia de Dios. Mi querido hermano, Getsemaní nos dice lo contrario. Antes de la traición, antes del dolor, antes de la cruz, debemos ir al jardín. Hazlo parte de tu hábito. Jesús lo hizo. ¿Y tú? Y luego Lucas suelta una línea sencilla, pero profunda. Él dice, y sus discípulos, ¿lo qué? Lo siguieron. Amigos, déjenme hacer una pausa aquí y lanzar una otra pregunta simple pero profunda. ¿A quién está siguiendo? Porque en este momento Jesús no va a predicar, no va a sanar, no va a multiplicar los panes, no va a calmar ninguna tormenta. Jesús está yendo a rendirse, a sufrir, a orar con el alma rota. Está entrando en la oscuridad para encontrarse con su Padre, justo antes de ser traicionado por uno de los suyos. Y aún así Lucas dice, sus discípulos le siguieron. Ahora pongámonos en sus sandalias por un momento. ¿Le seguirías usted a Jesús? No al milagro, no al cima de la monte, no al aplauso, al hosana en las alturas,
sino al jardín, al lugar del dolor, de redención, del quebranto. Y es fácil decir que sí te seguiré, pero seamos sinceros, no todos los discípulos siguieron a Jesús esa noche. Un discípulo ya se había escapado. ¿Se recuerdan cómo se llama? Judas. Judas no fue a orar en la montaña, no fue a buscar al Padre, se fue a vender al Hijo. Mira el contraste dramático. En un lado del jardín, Jesús está orando. En el otro lado del jardín, Judas está guiando una multitud de soldados, antorchas en manos, listo para capturar a Cristo. Y de repente la pregunta se vuelve más urgente. ¿A quién estás siguiendo? ¿Estás yendo tras Jesús al lugar de oración? ¿O alejándote para comodidad, control, ambición? ¿O simplemente por distracción? Así que Jesús le conduce a sus discípulos al jardín. Y me hice una pregunta, ¿y por qué un jardín? Me encanta cómo le expresa Warren Wiersbe. Y quiero que entienda rápidamente conmigo, porque la historia humana comenzó ¿dónde? En un jardín. Y también allí comenzó el pecado humano. Pero también como los redimidos, los santos, los cristianos sabemos que la historia va a terminar un día en una ciudad, en un jardín nuevo, en un nuevo Edén. Pero entre el jardín de la caída y el jardín del reino, en medio de esos jardines está el jardín de Getsemaní, donde Jesús aceptó la copa del Padre. Qué hermoso y profundo. El primer Adán se rebeló en el jardín del Edén y trajo el pecado y muerte al mundo. Pero el último Adán, como lo dice 1 Corintios, se sometió en el jardín de Getsemaní y trajo vida y salvación para todo aquel que cree en él. Así que a Jesús está en el jardín. Y aunque Lucas no da nombres, Marcos capítulo 14 nos revela que Jesús dejó a 8 discípulos en un lugar y se llevó a 3, Pedro, Santiago y Juan, y más adentro para orar. Ahora, mis queridos hermanos, esto es importante, porque estos 3 ya habían compartido momentos sagrados con Jesús. En la casa de Jairo, cuando Jesús resucitó a una niña, allí estaban. En el monte de la transfiguración, cuando su gloria traspasó el velo de la carne, allí estaban estos 3. Y ahora en el jardín de Getsemaní, los 3 están con Jesús, viéndole orar. El Dr. G. Campbell Morgan observó algo interesante. En cada uno de estos momentos, la muerte estaba presente. Es como si Jesús estuviera diciendo, yo quiero que vean que la muerte vendrá, la muerte te espera, pero la muerte no es la final. Hay vida si tú me sigues a mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que cree en mí no muere, resucitará de nuevo, como yo resucité a estas personas y como yo mismo voy a resucitar. Mis queridos hermanos, Jesús es un buen Dios. Y ahora con la sombra de la cruz creciendo minuto a minuto, Jesús se vuelve hacia estos 3 y le dice algo directo y urgente. Y por favor, escuchen las palabras de Jesús, porque Él dice, oren para que no caigan en tentación. Fíjate esto, Él no dice oren para no ser tentados. Porque la tentación no es opcional, es parte de la vida. Incluso Jesús fue tentado en el desierto. Ser tentado, mis queridos hermanos, no es pecado. Pero caer en la tentación, rendirse ante ella, eso sí lo es. Jesús le está diciendo, ustedes van a ser tentados. Eso es seguro. Pero oren ¿para qué?
Mira al persona que está a su lado y dile, para no caer. Mi querido hermanos, no caigas en esa trampa, en ese impulso de rendirte, de dejarte llevar. Porque en ese momento Jesús está a punto de enfrentar su mayor batalla. Y sabe que sus amigos también tendrán las suyas. Y si Jesús necesitaba orar en el jardín, ¿cuánto más tú y yo? Horatio Palmer dijo, no cedes a la tentación, porque ceder es pecado. Por eso Jesús dice, ora, mantente despierto, permanece vigilante, porque vivir como si la fuerza de voluntad fuera suficiente es vivir una ilusión. La verdad, mi querido hermano, es que tu fuerza no es suficiente. El mío no es suficiente. Nadie aquí puede vencer la tentación con sus propias fuerzas. La fuerza no se alcanza sola. Proverbios capítulo 6, versículo 27 dice, ¿podrá alguien echarse brasas al pecho sin que arde su ropa? ¿Podrá alguien caminar sobre brasas sin quemarse los pies? Por supuesto que no. Mi querido hermano, si no quieres quemarte, no juegues con fuego. Y si no quieres caer, no intentes resistir en tus propias fuerzas. Jesús nos enseña que no se vence la tentación con valentía, ni con gritos, ni con voluntad de acero. La victoria viene a través de la oración. La victoria viene a través de la comunión con el Padre. Alinear nuestro corazón con el suyo. Allí está el poder para cada creyente en esta mañana. Si estás luchando, corre a los pies de Cristo. Él es suficiente. Así que Jesús le dice que oren. Pero atención, Jesús no es el líder que manda desde el escritorio mientras otros luchan en el campo. El líder está ahí orando con ellos. Él lidera con el ejemplo. El versículo 41 dice, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y se puso ¿a qué? Ahora, ¿cuánto es un tiro de piedra? Nadie lo sabe exactamente. 10 metros, 20 metros, 30 metros, si tienes buena puntería. Pero el punto no es el medida, el punto es el momento. Jesús está lo suficiente cerca para ser oído, pero lo suficiente lejos para estar solo, aislado en agonía, y Jesús se arrodilla. Esto es significativo, porque esto no era la postura común, esto no es la postura común de oración entre los judíos. En tiempo de Jesús se oraba de pies y con los ojos alzados al cielo, y así se oraba los judíos. Ahora Jesús está aquí postrado, arrodillado. Y mi querido hermano, esta es la única vez en los evangelios donde se menciona que Jesús oró de esta forma. Y no solo Lucas lo registra. Marcos dice que se postró en tierra. Mateo agrega que se postró rostro en tierra. Ahora quiero que te lo imagines. El Hijo de Dios tirado en el suelo, cubierto de tierra, con el rostro hundido en el polvo, abrumado, afligido, quebrantado. Y entonces surge la oración más honesta, más humana y más divina que jamás se haya hecho. El versículo 42 dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumple mi voluntad, sino ¿quién? Los discípulos tuvieron la rara oportunidad de observar a Jesús en este punto de quiebre, bajo una presión intensa. Y aquí está el detalle. Uno aprende mucho sobre una persona cuando está bajo presión. Cualquiera puede parecer fuerte cuando todo va bien, pero cuando la vida te exprime, lo que llevas dentro sale. Y lo que salió de Jesús no fue una maldición, sino una oración. Ahora me quiero detener aquí
porque este momento dice mucho sobre una de las grandes preguntas de nuestro tiempo, la cuestión de la injusticia. La gente pregunta, y especialmente los ateos hacen esta gran pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué el mundo está tan roto? ¿Por qué hay pobreza, racismo, corrupción, sufrimiento, inmigración? Estas son preguntas que sacuden la fe. Y si lees la Biblia con atención, notarás algo. La Biblia no se apresura a responder a esa pregunta. En cambio, nos da espacio para el lamento. Nos da la historia de Job. Nos da los cantos de los salmos. Nos da el grito: ¿hasta cuándo, Señor? Y sí, hasta incluso nos da el ejemplo de Jesús en el jardín, llorando y orando. Pero cuando finalmente responde la Biblia en cómo debemos enfrentar la justicia, a muchos de nosotros no les gusta. Cuando la Biblia nos explica cómo debemos luchar cuando somos maltratados, cuando hemos sido lastimados, la Biblia nos da una invitación a confiar en Cristo. Nos da una invitación a rendirnos. Nos da una invitación a orar y buscar la presencia de Dios. Yo quiero que noten cómo respondió Jesús a la injusticia. No reaccionó con violencia. No hizo publicaciones públicas al respecto. No hizo ningún post en Facebook, ni Instagram, ni TikTok. No armó un grupo secreto de resistencia. ¿Qué hizo Jesús? Oró. Y seamos sinceros, orar cuando has sido herido es difícil, ¿no? Cuando te han mentido, cuando te han traicionado, ignorado o maltratado, orar se siente débil. Solo quisiera tomar venganza en mi mano. Sin embargo, el Señor nos ha dicho: la venganza es mía. Pero en Getsemaní, Jesús nos enseña algo escandaloso. Orar no es débil. Es lo más fuerte que puedes hacer. Jesús no huyó del dolor. Lo llevó al Padre. Y escucha cómo lo hace. Él no exigió, no manipuló, no dijo: Padre, tienes que quitarme esta copa. No, Él dijo: Padre, si quieres. Ese si quieres lo dice todo. No es resignación, es rendición. Es decir: Padre, yo confío en lo que tú quieres. Es mejor que lo que yo quiero. Mis queridos hermanos, las cosas de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Amigos, dejen que esto penetre tu corazón. ¿Cuántas veces venimos a Dios con exigencia en lugar de sumisión? ¿Cuántas veces tratamos la oración como una mesa de negociación? Dios, tienes que arreglar esto. Dios, debes responderme. Yo soy tu hijo. Pero mira a Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Él no está exigiendo, sino está ¿qué? Rogando, pidiéndole con su humildad: Padre, si está en tu voluntad, si hay otra manera Padre, por favor, haga algo. Y para entender esta oración tenemos que recordar una verdad clave de nuestra fe. Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. No mitad y mitad. Él es plenamente divino y plenamente humano. Y aquí en Getsemaní escuchamos la voz de su voluntad humana. En su naturaleza divina siempre está en perfecta unidad con el Padre. Juan capítulo 10 dice: yo y el Padre somos uno. Pero en su naturaleza humana, Jesús nos enseña lo que es la verdadera obediencia. No porque fue obligado, sino porque eligió rendirse. Aquí en Getsemaní, Jesús se enfrenta a la misma tentación que acaba de advertir a sus discípulos. ¿Se recuerdan lo que Jesús oró? ¿O se recuerdan lo que Jesús le dijo a sus discípulos? ¿Oren para qué? Y ahora, mi querido hermano, Jesús él mismo está cara a cara con la tentación. ¿Y cuál era esa tentación para Jesús? La tentación de alejarse. La tentación de evitar la copa.
la tentación de escapar del sufrimiento. Y escuche bien, esto no es blasfemia. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecer de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Lo captaste? Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús fue tentado a evitar la cruz, pero no se rindió, sino que eligió hacerlo. Pero escuchen de nuevo lo que dice Jesús. Padre, si quieres, no me hagas ¿qué? Beber este trago amargo. La Reina Valera dice, no me hagas beber de esta copa. Jesús no ora, sálvame de morir, ni ayúdame a evitar la cruz. Él dice, ¿qué? Quita de mí esta copa. Mi querido hermanos, esta palabra copa está cargada de significado. A lo largo del Antiguo Testamento, la copa representa la ira de Dios. Salmos capítulo 11, versículo 6 dice, hará llover sobre los malvados ardientes brasas y cadente azufre. Un viento abrasador será la porción de su ¿qué? De su copa. Isaías 51 dice, despierta Jerusalén, despierta, levántate, tú que de la mano del Señor has bebido la copa de ¿qué? De su furia. Jeremías dice, el Señor, el Dios de Israel me dijo, toma de mi mano esta copa del vino de mi ira y dásela a beber a todas las naciones a lo que yo te envié. Mi querido hermanos, la copa no es simplemente el dolor físico, no es solo la crucifixión. La copa representa el juicio. Es la ira santa de Dios contra el pecado. Tu pecado, mi pecado, el pecado del mundo. Y lo que hace la muerte de Jesús única no es solo que murió por nosotros, sino que bebió la ira que estaba destinado a nosotros. El precio del pecado es ¿qué? Muerte. Y Cristo Jesús tomó nuestra carga para que tú y yo pudiéramos ser libres. El que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Mi queridos hermanos, si no están entendiendo, por favor escuchen, el santo Dios se hizo pecado. El Cordero sin mancha llevó la culpa. El Hijo perfecto abrazó la vergüenza. No solo cargó la cruz, cargó la maldición, nuestra maldición. Nuestra copa fue su copa. Y esto es lo que contempla en el jardín. Esto es lo que hace, eso es lo que lo hace caer con el rostro en la tierra. Charles Spurgeon dijo una vez, el dolor de Cristo no proviene del miedo a la muerte, sino del profundo sentido de la ira de Dios contra el pecado, que Él, como sustituto nuestro, iba a llevar un dolor mayor que simplemente morir. Y aún así, Jesús termina su oración con una frase que sacude el alma. Pero que no se cumple mi voluntad, sino la tuya. Mis queridos hermanos, eso no es derrota, es victoria a través de sumisión. Este es el corazón de la obediencia. Es la oración en su forma más pura. Jesús no solo dijo, hágase tu voluntad, lo vivió con sudor, con su sangre y con su vida. Pero no fue una oración de una sola vez. Mateo nos dice un detalle muy importante, que Jesús oró 3 veces. La misma angustia, la misma entrega, la misma copa. Jesús estaba luchando en oración. A veces rendirse no es algo que haces una sola vez, es una lucha diaria. Hermanos, seamos sinceros, cada persona está luchando con algo. Amén. ¿Cuántas veces tenemos que ir a Dios? Padre, quítame esto, quítame esto. En mi mente hay cosas que suceden que yo le tengo que pedir al Señor todos los días. Señor, por favor, libérame, protéjame, cuídame. Esto no te agrada. Mis queridos hermanos, un proceso de entregar tu voluntad una y otra vez, hasta que la voluntad de Dios se convierte en la tuya.
Y ahora viene un detalle que solo Lucas, el médico, nos da. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Ahora, esta no es una metáfora. Lucas describe una condición real, una condición que sucede bajo estrés extremo. Los capilares pueden romperse y la sangre se mezcla con el sudor. Eso no fue una oración tranquila, fue una agonía total. Ahora yo quiero que recuerden, el primer Adán pecó en el jardín y él fue condenado a vivir con el sudor de su ¿qué? De su frente. Jesús, el último Adán, en otro jardín, suda sangre de su frente para nuestra liberación y salvación. No en pecado, sino en obediencia. Jesús está enfrentando la tentación a través de la oración. Y amigos, si Jesús necesitó luchar contra la tentación de esta manera, ¿cuánto más nosotros de nuevo? Vencer la tentación no es una decisión de una sola vez. No es algo que podemos tomar a la ligera. Es una guerra diaria donde tenemos que pelear con nuestras rodillas y buscando la presencia de Dios. Y de nuevo, Lucas incluye un detalle que los otros evangelios no mencionan. En el versículo 43 dice, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Mi querido hermano, noten algo, el ángel no vino después de la prueba, no vino cuando todo había pasado, vino en medio de ¿qué? De la lucha. Mientras aún oraba, mientras aún luchaba, mientras aún se rodeaba, el ángel no vino a quitarle la copa, no vino a cambiar el plan, vino a fortalecerlo para cumplirlo. Y esto es un eco de otro escenario, porque ¿recuerdan lo que pasó en el desierto con Jesús? Después de 40 días en el desierto, cuando Satanás tentó a Jesús, ¿qué pasó después de ese momento? Los ángeles vinieron y le dieron a Jesús, le sirvieron, le atendieron. Pero después de la batalla, después de que Jesús terminó los 40 días, llegó el ángel. Pero aquí en Getsemaní, el ángel llega durante la batalla. Y eso, queridos amigos, nos da esperanza. Porque a veces Dios no quita la copa, pero te fortalece para enfrentarla. Algunos leen este pasaje y piensan que Dios no respondió la oración de Jesús, pero sí lo respondió. No con un sí o un no, sino con su presencia. Un mensajero, un recordatorio. El ángel llegó a Jesús y le dijo, hijo, tú sabes por qué viniste. Sí, yo sé que la copa es amarga, pero este es el plan. Y en medio de todo esto, hijo, estoy contigo. Y quiero decirte hoy en esta mañana, yo no sé por lo que tú estás pasando por, yo no sé tus preocupaciones, yo no sé tu angustia, yo solo sé que el mismo Dios que le dijo a su hijo en el jardín de Getsemaní, te lo dice a ti, yo estoy contigo. Dios no te ha abandonado, no estás solo. En el momento más difícil, Él está contigo. Dios, mi querido hermano, puede que no siempre te quite la copa, pero su presencia siempre está. Él se encontrará contigo. El Dr. George Morrison lo dijo de forma hermosa. Cada vida tiene su Getsemaní y cada Getsemaní tiene un ángel. Dios está contigo. Y Él te dará la fuerza para continuar cuando tú crees que no puedes. Pero mientras que Jesús está orando, se levanta y va a ver cómo están sus discípulos, específicamente a los tres, a Pedro, Jacobo y Juan. Y el versículo 45 dice, cuando se levantó de la oración y volvió a los discípulos, los encontró ¿qué? Agotados por la tristeza. Jesús los había invitado a velar y orar. Les había pedido que se quedaran cerca en su hora más oscura. Pero en lugar de orar,
se quedaron dormidos. Pero Lucas da un detalle que los otros evangelios no mencionan de nuevo. Jesús les encontró dormidos, agotados por ¿qué? Esto no es simple pereza, porque siempre he escuchado pastores decir, estos discípulos estaban haraganes, no estaban listos, no estaban preparados espiritualmente, pero no creo que eso fue el caso, en cierto aspecto. Lucas dice que los encontró agotados por Esto no es simple pereza, no es indiferencia, es el tipo de sueño que viene después del quebranto. ¿Alguna vez has llorado tanto, has sentido tanto dolor que tu cuerpo simplemente se apaga? Yo como pastor, y yo sé que Fabio puede testificar, pero hay momentos cuando nos reunimos con personas y el peso de ellos se cae sobre los hombros de uno. Y cuando uno termina esas conversaciones, uno se cansa como un poco mareado. Y cuando llego a la casa, all I want to do is nap. Solo quiero tomar una siesta. Es mucho escuchar los dolores de alguien. Los discípulos están escuchando a Jesús llorar en el jardín de una distancia. Ellos están escuchando a Jesús decir, Padre, quita de mí esta copa. Y los discípulos escuchando todo esto probablemente están pasando por su mente, ¿qué podemos nosotros hacer? Nuestro amigo está luchando. Y los discípulos hacen lo que algunos de nosotros harían. Nos apagamos y nos rendimos y tomamos una siesta. Se desconectan, se duermen. Y Jesús le dice en el versículo 46, ¿por qué están durmiendo? Oren para que no caigan en tentación. ¿Notaste que Jesús sigue volviendo a ellos? Mateo y Marcos nos dicen que lo hizo ¿cuántas veces? 3 veces. Jesús dice, ora, luego regresa, lo encuentra dormido, lo despierta, oren. Los encuentra dormido, oren muchachos. Los encuentra dormido. Pero ¿por qué Jesús se molestó? Bueno, primero, creo que Él buscaba compañía. Jesús buscaba consuelo y presencia. Cuando tú estás pasando por momentos difíciles, ¿no te gustaría que alguien estuviera ahí contigo? Claro que sí. Jesús le pidió a sus amigos, a sus discípulos más cercanos, oye, yo confío en ustedes. Oren por mí, por favor. Santiago capítulo 5, versículo 16 exhorta, oren los unos por los ¿qué? Por los otros. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Jesús no les pedía que hicieran milagros, les pedía que estuvieran despiertos, que oren con Él, que lo acompañaran, que estuvieran presentes en su dolor. Pero en segundo lugar, creo que Jesús le llamó a velar por su propio bien. Porque una prueba está a punto de llegar. Una tentación está cerca, y no cualquier tentación. La tentación de abandonar a Cristo. Quiero que piensen por un momento. ¿Se recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro? Pedro, ¿me vas a negar cuántas veces? Y ahora atención a esto. Jesús vuelve a ver a Pedro ¿cuántas veces? En el jardín. 3 veces. ¿Le encontró dormido cuántas veces? 3 veces. Y Jesús le exhortó a Pedro que oraba ¿cuántas veces? 3 veces. Amigos, esto no es coincidencia. Es una advertencia llena de gracia. Jesús le dijo, Pedro, me vas a rechazar. Y Jesús le está dando este señal. 3 veces he llegado a ti, mi hijo. Abre tus ojos. Date cuenta. Jesús sabía lo que venía. La traición, la dispersión, la negación, la vergüenza. Y aún así, les da todas las oportunidades para estar preparados, para orar, para velar, para resistir. Él sabe que la tentación está golpeando sus corazones. Y quizás lo mismo es cierto para ti. Tal vez estás sintiendo la presión. Tal vez estás enfrentando tu Getsemaní. La tentación de alejarte,
de esconder tu fe, de rendirte en silencio. Tal vez tú te has apartado de la comunidad, has dejado de servir, has dejado de orar, te has vuelto frío, estás insensible, te has quedado dormido en el jardín. Y hoy Jesús te susurra, despierta, vela y orar. No te duermes en este momento, porque quedarse dormido en el jardín puede llevarte a caer en el patio. Mis queridos hermanos, Cristo viene pronto. No te quedes dormido. Pero gracias sean dadas a Dios, porque su misericordia está alcanzándolos hoy. Tal vez has caído, pero la gracia de Dios está aquí. Tal vez te dormiste físicamente aquí también. La gracia de Dios está aquí contigo. Quizás corriste y rechazaste, pero su gracia sigue aquí y te persigue y te dice, despiértate, mi hijo, regrese a mí. Busque a Dios mientras que puedas. Mis queridos hermanos, tal vez has perseguido otras cosas en este mundo. El trabajo, más dinero. Tengo que asegurarme si viene inmigración, tengo cosas en mi pueblo, en mi país. Paren de usar excusas. Regresen a Cristo. Yo no sé tu historia, pero sé esto. Jesús está orando por ti. Y por causa de Jesús, podemos acercarnos al Padre libremente en oración, como lo hizo Jesús. Podemos someternos a la voluntad del Padre por el poder del Espíritu Santo. Podemos vencer la tentación, no en nuestras fuerzas, sino en la suya. Y podemos alabarle con todo el corazón, porque Él tomó la copa que era para nosotros. Entonces, ¿qué harás tú en tu momento del jardín? ¿Vas a dormir o vas a orar? ¿Vas a huir o vas a quedarte? ¿Vas a resistir o vas a rendirte? ¿Dirás al Señor, nunca te abandonaré? ¿O lo vivirás? Que seamos un pueblo que diga con Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Él tomó la copa y ahora nosotros recibimos el reino de Dios por medio de lo que Él hizo por nosotros. Y el pueblo de Dios dice, voy a pedir si puede inclinar su rostro.